Decía José Manuel en su charla que TDD conlleva un coste. Y esto no puedo estar más de acuerdo en ello porque os voy a contar. Mi idea inicial sobre esta charla era yo sentado picándome un CRUD desde el principio hasta el final. Me dice el CRUD, lo estuve ensayando y no daba tiempo ni de coña. Reduje en scope, seguí practicando y seguía sin dar tiempo. Incluso en las partes que me daba tiempo, estaba todo el rato programando sin ni siquiera alzar la voz. Digo, pues vaya peñazo de presentación. Entonces, no sabéis de la que os habéis librado porque me haya dado cuenta de eso. Entonces saqué a slides. Entonces, bueno, me ha parecido gracioso reutilizar la, la presentación de José Manuel. Entonces, bueno, mi charla se llama TDD, no de dentro a fuera, sino de fuera a adentro. No estaba mal puesto, luego explico por qué. Y mi manera de trabajar, aunque yo también lo llamaría TDD en la vida real, o sea, en proyectos en los que trabajamos día a día. A ver, vamos a imaginarnos que tenemos que hacer un banco y empezamos por esto. Abrimos el Eclipse o el IntelliJ y escribimos un test y a partir de ahí tiramos para adelante. Bueno, no es difícil imaginarse que si empezamos así no vamos a acabar bien. Porque TDD es una herramienta de diseño, pero es una herramienta de diseño de funcionalidades, no diseño de sistemas ni de aplicaciones. Entonces, previo al TDD hay ciertas decisiones que hay que tomar. Ya sé que te dice que en las arquitecturas limpias hay que abstraer la parte de negocio de la parte de fuera y sí, eso está muy bien. Hacerlo así, de hecho, pero procurar tener pensado un poco dónde se va a ejecutar antes de empezar a hacer los tests. Porque hay ciertas decisiones previas, como por ejemplo, bueno, antes de empezar, incluso para proyectos pequeños, hay que configurar nuestro entorno de desarrollo con Maven, Gradle, Webpack, la herramienta de gestión de proyecto que queramos. Nuestro framework sería bueno, antes de empezar a hacer el primer test, tener un hola mundo, para asegurarnos de que está todo bien montado y a partir de ahí ir más a tiro hecho. Pues si no, luego en el momento que vayas a intentar arrancar la aplicación, vas a tener que pegarte con un montón de cosas cuando la aplicación ya es un poco más grande. También hay que tener configuración relativa a los tests antes de empezar. Es bueno tener configurado la automatización, si separas o no test unitarios de test de integración en la ejecución. Si el framework es ligero y se levanta rápido, puede que no te compense, puede que te valga perfectamente que se ejecuten siempre todos juntos. Si estableces un mecanismo de testing continuo, o sea, en Java no lo suelo hacer, pero en Angular es bastante común tener un mecanismo por el cual cualquier cambio te corre los tests. ¿Qué haces con la base de datos? Tienes una base de datos en memoria que cargas cuando levantan los tests, usas una base de datos de desarrollo, lo cual es propenso a que cuando ejecutas varios tests de un día para otro a lo mejor algo ha cambiado y ya no te funciona. Esas decisiones es útil tenerlas antes, de antemano, para luego agilizar el proceso. Y aquí voy a explicar un poco el por qué he llamado de fuera a adentro. Normalmente se aconseja que se empiece por las clases del núcleo, la clase de negocio, para probar una funcionalidad y luego ir expandiéndose hacia afuera. ¿Vale? Esto tiene un problema, que yo, por ejemplo, si pruebo una clase de caso de uso, de dar de alta a un cliente, pues cuando ya he probado toda la funcionalidad, se me abren dos vías. Puedo empezar a probar las clases que hay desde esa clase hacia la lógica de base de datos o de persistencia, y luego está la vía de las clases desde donde llegó la información. Entonces, siempre que se abren varios frentes, aumenta el estrés. Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Cuando hablo de, normalmente, en aplicaciones, yo suelo trabajar con ahora mismo aplicaciones APIs REST, a lo mejor en otro tipo de aplicación requiere otro enfoque, o incluso aplicaciones pequeñas sí se pueden diseñar directamente desde el núcleo, pero yo lo que suelo hacer es seguir el flujo de la información, empiezo desde la clase, desde donde llega, desde donde empieza la funcionalidad. Ya puede ser una clase de evento o una clase de controller, entonces empiezo probando esa clase y pruebo un test para cada una de las condiciones que pueda haber
Por ejemplo, pongámonos en el caso de uso de que estamos en el controller. Pues bueno, pues pruebo que llega un objeto de tal tipo, que ese objeto sufre cierta transformación en caso de que fuera necesario. Eh, Pruebo que llamo a la clase de caso de uso o de negocio o de servicio, como la llamemos, y cuando esa clase me devuelva una lista o algo determinado, pruebo que esa lista la devuelvo para afuera con la transformación que haga falta. Entonces, y después pruebo, por ejemplo, qué pasa cuando en la clase de negocio ha fallado. Pero todo eso moqueando la clase de negocio y centrándome solamente en el controller. Con esto lo que gano es que cuando paso a la siguiente clase me puedo abstraer de todo lo que había por encima porque ya lo he probado. Eso, la consecuencia es que, por ejemplo, cuando llego a las clases de DAO, que están pegadas a la librería de acceso a datos, la tranquilidad es casi estoy abrazando el Zen, porque todo lo que hay por encima ya está solucionado. Solamente tengo que probar que funciona el acceso, que no funciona el acceso. Ya, si lo hemos hecho bien y hemos seguido bien el orden, nos hemos quitado muchísimos problemas en ese momento. Entonces, para hacer esto hay una duda, que es cómo distingues qué entra dentro de la clase que estás probando y qué entra fuera. Pues aquí tenemos que irnos al principio de responsabilidad única y tenemos que tener muy claro la responsabilidad de cada clase y lo que no tenga que hacer esa clase tenemos que delegarla en otras. Para esto, ¿qué nos va a ayudar? Lo más importante es coger los nombres adecuados. Si elegimos bien el nombre de una clase, el nombre de un método, es fácil saber que a lo mejor una funcionalidad determinada no encaja. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de la clase de caso de uso. Un caso de uso de guardar un cliente, pues tiene que validar que el cliente tiene ciertas condiciones, después persiste ese cliente en donde sea, y después puede ser a lo mejor que le manda un correo. Entonces diremos, hace tres cosas. No, realmente lo que hace es decidir qué hacer. Entonces, ni se va a encargar de validar, eso lo hará otra clase, ni se va a encargar de persistir, ni se va a encargar de mandar el correo. Entonces, hace solamente una cosa y el resto las delega. En este caso, lo que hace es orquestar. Y si tenemos bien claro eso y elegimos los nombres adecuados, nos va a ser bastante sencillo. La ventaja, lo que hemos dicho, que te desentiendes completamente según vas avanzando en el desarrollo. En el momento que dejas varios frentes abiertos, ya es como lo que dicen en la metodología de GTD, Get Things Done, que tienes que ir apuntando las cosas para evitar tenerlas en la cabeza. Pues esto es igual. Si tienes dos cosas posibles, empiezan los problemas. Mejor que la siguiente clase sea solamente una, que siempre es mucho más sencillo. Y ahora vamos a ver, centrarnos ya en el propio proceso del TDD. Bueno, cuenta la leyenda que si das una charla en el TDD y no pones este gráfico, tienes 7 años de mala suerte. Ni me lo creo, ni me lo dejo de creer, pero si por mí dependiese, esto sería así. ¿Por qué? Claramente la fase verde es la más sencilla y la menos importante. Es mucho más importante la definición de los tests y sobre todo el refactor. La definición de los tests nos va a decir qué tiene que hacer nuestra aplicación y el refactor nos va a ayudar a refinar cómo tiene que hacerlo. Entonces voy a hablar primero de la parte de los tests. No tiene una estructura determinada, voy a ir soltando cosas. Los tests, lo más importante es que tienen que probar solamente una cosa, pero a fondo. Eso no quiere decir que solamente tengan que tener un láser, sino que tienen que probar una funcionalidad determinada. Pero si estamos comprobando un objeto, a lo mejor nos interesa comprobar que el objeto sea exactamente igual al que nos tiene que devolver, o que en los campos, la mayoría de los campos, todos sean iguales. Tenemos a lo mejor que aprovechar para probar la respuesta y también que se llama X veces a otro componente y también que eso se llama en un orden determinado. Todo lo que podamos afinar el test nos va a ayudar luego a no poder hacer trampas a la hora de resolverlo. Pues si el test es bastante, como decía, con un láser true, eso no nos está guiando en desarrollo. Podemos hacer mil cosas que no estén bien hechas, que no cumplan con la lógica de negocio y aún así pasen el test. Tenemos que asegurarnos que no hay manera de pasar el test si no es haciéndolo todo bien. Famosa pregunta. Assert contra Verify.
Claramente los Verify son el mal, salvo algunas ocasiones. ¿Qué quiero decir? Los Verify te guían bastante cómo va a ser la clase que va a resolver el test, aunque muchas veces no puedes evitar guiarte, o sea, guiar la resolución de esa clase. Entonces, hay dos maneras de hacer lo mismo, pero yo creo que usando Acer enfocas mejor el test, aunque realmente no estás ganando ninguna ventaja respecto a dar libertad que lo que te está dando el Verify. Me explico. Tienes que verificar que desde una clase se llama a otra. Vale. Entonces, mi manera de hacerlo normalmente suele ser moquear la clase a la que tienes que llamar y hacer un when cuando la llamas con cierto objeto, entonces devuelve esto. Y luego haces un hacer de que sí que te ha devuelto eso. Por lo tanto, la consecuencia es que sí que la has llamado con ese objeto. Pues, si haces un verify, el resultado es el mismo, pero el test está enfocado de una manera diferente. Y está más enfocado a cómo hacerlo que a qué tiene que pasar. Hay un par de situaciones en las cuales sí que uso verify, que son cuando tengo que verificar que se llama n veces a un sitio determinado, pues pongo verify que llama esto tantas veces como cuentas tiene el usuario. Y luego también cuando en la clase o en el método al que estamos llamando no devuelve nada. Entonces no tenemos ninguna salida con la que hacer aserciones. La solución que tenemos es verificar que sí que se está llamando a ese sitio. El resto de las veces, Mastercard. Test unitarios y test de integración. Bueno, normalmente toda la lógica la pruebo con test unitarios. Cuando esto funciona, cuando no funciona, cuando se da esta condición, cuando no. Pero sí hay unos cuantos casos en los cuales me resulta más cómodo probar el test de integración y son sobre todo las capas que están casi pegando a tecnologías externas. Pues ahí si por ejemplo una capa de DAO que no haga lógica, solamente se encargue de comunicarse con MyBatis para hacer algo, pues hay realmente ganancia en hacer un test para comprobar que sí, que llama a esa clase. Pues a lo mejor es mejor hacer un test de integración tirando contra la base de datos en memoria y ahí pruebas el DAO y que la consulta la has hecho bien. Y nuevo, este punto no debería estar en una charla de TDD, pero tiene su cosa. ¿El test primero o el test al final? Vale, si somos talibanes, con el TDD, el test siempre primero. Pues no siempre. A lo mejor imaginaos que tenemos una clase que gestiona las conexiones de MyBatis, que tiene que crear una cofactoría de SQL Connection, que de ahí tiene que sacar una conexión, que si tiene que usar una caché o un mapper. O sea, toda la clase está dirigida casi por completo por el API. Entonces, ¿tiene sentido hacer un test primero antes que hacer la clase? ¿O es mejor meterse en la página de mybatis.com, copiar el ejemplo, rascarlo y luego ya nos hacemos el test para comprobar que no hemos copiado mal? Normalmente unit testing, o sea, primero el test, pero no siempre. O sea, al final, hacer lo que más cómodo os sea. O sea, si ya perfectamente la clase ya está dirigida a cómo va a ser, no tiene sentido hacer el test antes. Sobre todo porque a veces es más rápido copiar y pegar. Eso sí, el test siempre hacerlo después, que quede hecho. Por tema de cobertura y... A ver, pasamos a hablar un poco de la refactorización. Antes tenemos que contar qué no es refactorizar. A ver, esto es algo que la gente entiende siempre por refactorizar. Esto se repite, estas líneas de código, entonces las junto y las saco en un método. No siempre. O sea, para empezar, esas líneas que está sacando un método tienen significado en sí mismo, tienen conexión, hacen lo mismo, o simplemente las está sacando porque se repiten en varios sitios. Luego está la versión más sangrante, que se repite. Pues si se repite una estructura determinada, pues fácil, saco una superclase, cojo lo que sea común y heredo. Y eso es todavía peor que lo de extraer el método, porque no todo se arregla con la herencia. De hecho, hay todo un mundo más allá de la herencia y muchas maneras de que las clases funcionen, o sea, se comuniquen bien entre sí. Una cosa tiene que heredar, o sea, una clase tiene que heredar de otra si realmente, semánticamente, significa esa otra clase. Sino el famoso principio de Niskop, que es el que el menos entendido de todos, dice precisamente eso.
un gato de juguete no es un gato. Es un robotito, es un juguete, pero no es un gato. Por mucho que se parezca a un gato, pues estamos en lo mismo. No siempre tiene sentido estar en una superclase con el simple hecho de reutilizar código. ¿Qué es refactorizar? Bueno, estamos haciendo mucho hincapié en que refactorizar no es hacer cosas con lo que se repite. Sí, o sea, es, al fin y al cabo, la base de refactorizar es eliminar lo que se está repitiendo. Es el don't repeat yourself. Pero es un don't repeat yourself, pero sin fliparte. ¿Qué quiere decir eso? No todo se reduce a... No todo se reduce a lo que se está repitiendo, voy a juntarlo y lo voy a... No, o sea, hay más maneras de reutilizar el código que son la herencia. O sea, hay que pensar un poco en programación. Yo lo que suelo usar es programación orientada a objetos y mucha gente ve el proceso de la programación como un flujo de información que se puede ir juntando en partes y yo lo veo más bien como una serie de objetos que colaboran entre sí. Se puede reutilizar código mediante patrón de estrategia, se puede utilizar código mediante factorías, mediante, aparte mediante herencia, también mediante un comando, por ejemplo, o un decorador. En definitiva, los patrones de diseño nos van a guiar bastante en la refactorización. O sea, también hay que adaptarnos un poco al caso que queramos. No podemos centrarnos solamente, es que esto es una cadena de responsabilidad, pero es que no es así exactamente, no es así como aparece en el libro. Bueno, pues si te resulta más cómodo y te ayuda más, soluciona más tu problema, hacerlo un poco diferente a como aparece en el libro, y al cabo, el libro es solamente unas guías. ¿Hasta cuánto refactorizar? Entonces, la eterna pregunta. De refactorizar, en cierto modo, es como comer pipas. Una vez que empieza, ya no quieres acabar. Siempre se puede dar una vuelta más. Entonces, yo, ¿cuándo paro? Pues cuando miro lo que he hecho y lo que hay en cada código corresponde con su nombre. Y si yo miro una clase y, bueno, lo que hay en cada método corresponde con su nombre. Si yo miro una clase y veo el nombre del método y esa clase llama a otras y solamente con ver los nombres de los métodos a los que está llamando sé perfectamente lo que va a hacer sin meterme en esos métodos, entonces yo considero que ya la cosa va bien, siempre y cuando no se repita mucho código y no tenga sentido que se repita ese código. Obviamente hay veces que tiene que repetirse porque sí, a mí no me hace daño ver el mismo código. Yo tengo proyectos de zona en los cuales la repetición es de un 60%. Dirás, ¿qué mierda has hecho ahí? Pues que luego ves y casi toda esa repetición son ojos que son iguales en la capa REST, que en la capa de negocio y en la capa de base de datos, pero cada uno tiene que tener ciertas librerías, ciertas anotaciones que las hacen indispensables que sean diferentes. O sea, que sean clases distintas. Pues si todo el 60% de repetición que tienes lo tienes en objetos con getter y setter, pues está bien la cosa. No tienes por qué preocuparte porque es que podías sacar a uno y todo eso. No te líes. O sea, que herede, o sea, repite solamente lo que tenga sentido. O sea, agrupa lo que tenga sentido agrupar. Bueno, hemos hecho hincapié en don't repeat yourself, pero es importante que esto también lo apliquemos en los tests. No solamente se refactoriza el código de la aplicación, sino también el código de los tests. Y voy a poner dos casos concretos en los cuales ganamos muchas ventajas aplicando el Don't Repeat Yourself, que es, por ejemplo, la creación de POJos. Yo he tenido proyectos en los cuales teníamos clases muy grandes, que a su vez tenían listas de otras clases que también eran grandes, que tenían otras listas, y a la hora de probar los tests teníamos que crear objetos de esa clase. Y no exagero, o sea, he tenido proyectos en los cuales más o menos un 25-30% del tiempo se me ha ido creando instancias de este tipo de objetos. Entonces me ha ayudado mucho crearme unas librerías de utilidades para generar aleatoriamente estos objetos. Que te coge el objeto y pues, te lo genera con los campos de un tipo determinado, con las listas con un tamaño entre dos límites y te desentiende. O sea, lo que antes tardabas a lo mejor media hora en buscar valores y tal, que nada sea nulo, pues con un solo clic te lo ahorras. Y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo.
Sí que es cierto de que no siempre se pueden generar el objeto de manera aleatoria porque en muchos test necesitas tener un objeto determinado con ciertas características. En ese caso sí que vas a tener que escribirlo, pero viene muy bien el patrón Object Matter, que consiste en tener ciertas clases de utilidades que te dan instancias de objetos determinados. Por ejemplo, de una clase que me da hay un método que me da un cliente con dos cuentas, otro método que me da cliente con personas a su cargo. Entonces, esto lo que hace es, no te va a hacer ganar tiempo como en el anterior, porque no nos engañemos, lo que vas a hacer es copiarlo y pegarlo en otro sitio, pero sí va a ganar bastante visibilidad, o sea, bastante legibilidad. En las clases donde estés usando objetos, en vez de tener una creación de un objeto enorme, vas a tener una llamada que te va a decir cliente con dos cuentas. Muy importante que en esta clase los métodos sean significativos, porque si tienes una clase madre con métodos como crea cliente 1, crea cliente 2, crea cliente 3, no sabes exactamente qué es lo que estás generando. El otro caso donde se aplica muy bien este principio es en los test de integración con la base de datos. Muchas veces estos test tienen una estructura bastante fija, que es que primero, de manera opcional, si estamos probando borrados o modificaciones, pues primero insertamos ciertos datos en la base de datos, nos aseguramos de que están. Después hacemos el test propiamente dicho. Después probamos otra vez el estado de la base de datos, comprobamos que se ha hecho lo que tenía que hacer el test. Y luego de manera opcional podemos tener una fase de limpiado. O sea, yo si el framework es rápido y los tests se levantan rápido, con una base de datos en memoria, puede ser que incluso decida ahorrarme el limpiado. Cada test levanta la base de datos y ya está. Y no necesito borrarlo para el siguiente porque ya lo va a hacer en la propia base de datos cuando se levante. Esto nos puede ayudar si usamos el patrón método plantilla para guiar en desarrollo de los tests. Si tenemos una clase abstracta, que ahí sí que tiene sentido tener una superclase donde el test sea como primero ejecuto el arrange, luego hago el test, luego hago las acciones y luego el clean. Entonces los tests que saque a partir de ahí solamente tengo que preocuparme por implementar los métodos que vaya a usar sin preocuparme porque el magreo que hace entre la salida de una y la entrada de otro, pues ahí nos ayuda bastante el usar patrones de diseño en los tests. Entonces, ya tenemos los tests, como hemos dicho, la cobertura del 95% de siempre, y ¿significa eso que la aplicación no nos va a fallar cuando la arranquemos? Pues, lamento deciros que puede fallar. Y lamento más deciros que casi seguro que falla. Vale, a mí casi siempre me suele fallar. Pero la parte buena es que cuando esto ocurra, tenemos los errores bastante acotados, porque es muy difícil que sea por lógica. Cuando falla una aplicación después de haber hecho TDD, pues o bien por configuración, porque los tests se suelen levantar con una configuración diferente, o bien por el tema de inyección de dependencias, por lo mismo. Tú estás probando clases unitarias, pero no estás levantando el sistema para ver qué se inyecta dónde. Y normalmente suele estar ahí el problema. O sea, el tema de la lógica no tienes que preocuparte porque falle. Y bueno, obviamente vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer un caso práctico en el cual demostremos de qué manera afinar el test nos va a ayudar a dirigir nuestro desarrollo. De qué manera haciendo un test lo suficientemente concreto nos va a ayudar. Entonces, para eso vamos a ponernos en la piel de una empresa nueva que se ha creado, que es una empresa de headhunting de un sector en el cual es difícil encontrar candidatos últimamente, como es, efectivamente, habéis adivinado, el de los superhéroes. Bueno, tenemos nuestra empresa, a ver, y vamos a hacer, bueno, tenemos un CRUD hecho en el cual tenemos varios héroes y cada héroe puede tener de 0 a varios poderes. Bueno, el CRUD realmente es un CRUD a medias, porque tiene solamente las operaciones de creado y... ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Bueno, tiene solamente las operaciones de crear y de devolver una lista de héroes. Entonces, bueno,
vamos a duplicar pantalla. A ver dónde dejo esto para que no sea complicado. Bueno, aquí, vale. Duplicadas. A ver, bueno, el héroe, lo haremos después. A ver si tengo aquí. Aquí, vale. Bueno, si hacemos el endpoint de get héroes, esto va a ser complicado, ¿eh? Vale, vamos a arrancar la aplicación. En esta aplicación he usado Micronaut en vez de usar Spring. ¿Por qué? Porque yo para hacer TTD lo que más cómodo me resulta es tener inyección de dependencias y no todo es Spring. O sea, hay más framework que te dan inyección de dependencias y bueno, pues por el hecho de probar uno distinto, usé este. Tampoco hay más motivación. A ver, ¿dónde tengo? Héroes. Aquí. Bueno, arrancamos la aplicación. Esto sí que es efecto. Que es que ya está arrancada. Vale, pues mejor. No está arrancada. A ver. Que es que tengo arrancada la otra aplicación de la charla anterior. Eso es. Vale, no hay problema. Bueno, imagino que ahora ya sí que arrancará. Vale. Bueno, pues eso. Tenemos el endpoint para listar los héroes que en este momento lo tenemos vacío, entonces voy a introducir al primer héroe que soy yo. En mi empresa ya hago lo que quiero. Entonces tenemos a UltraEdu con la debilidad de código espagueti y invisibilidad y superlentitud, que son poderes muy útiles. Entonces hacemos el post. A ver, ¿me ha hecho ya el post? Sí, me ha hecho. Hemos hecho el post y tenemos el ID que nos ha asignado. Si ahora hacemos el get de héroes, tenemos que ya tenemos a UltraEdu. Pues, ¿qué vamos a hacer en nuestro ejemplo? Vamos a añadir el patrón de acción-compensación. Pues vamos a imaginar que nuestra capa de datos no es transaccional. Cuando guardamos el héroe y guardamos los poderes, no hay transacciones, pero sin embargo no queremos que se cree nada inconsistente. Entonces, si falla alguna de las inserciones, como no se puede hacer rollback, el mecanismo que tenemos que usar es realizar borrados de todo lo que se haya guardado antes. Entonces, vamos a hacer eso con TDD. Vamos a ver. Bueno. ¿Dónde meteríamos esto? Bueno, tenemos una capa de controller, tenemos una capa de caso de uso, de guardar héroes, que es a su vez delega en el repositorio, que es la capa de persistencia lógica, que a su vez delega en los DAO de héroes y de poderes, que en los DAO se entiende que son capas ya más pegadas a las tablas de base de datos. Entonces, no tiene mucho sentido estar haciendo la compensación desde el caso de uso, porque no tiene mucho que ver con la lógica del caso de uso, sino con la lógica de persistencia. Por tanto, lo vamos a hacer en la capa del repositorio. Tenemos el método que vamos a tocar, que es el SaveHero. Actualmente está llamando al DAO y está recorriendo los poderes para llamar para cada uno de ellos al DAO de insertar poder. Hay clases Hero y Power y clases Hero DAO DTO y Power DAO DTO porque son ligeramente diferentes las clases de negocio de las clases de base de datos. Concretamente, la clase de negocio de héroe tiene una lista con poderes y esa lista no tiene sentido en la clase de base de datos porque se enlaza con la tabla y pues es un poder, pero es un héroe pero sin poderes. De la misma manera, la clase de poder de base de datos tiene el campo ID de héroe, que no tiene sentido tenerlo en el negocio porque ya forma parte de la lista de un héroe. Entonces, teniendo esto en cuenta,
pasamos a hacer el test primero. Entonces hay un test ya que debería guardar un nuevo héroe y sus poderes. Y vamos a pasar a hacer... Espera, primero voy a tirar la aplicación. Eso no he tirado la aplicación, no he tirado nada más. A ver. Se ha apagado el proyector. Es efecto de mono bestia, ¿eh? A ver. Sí. A ver, a ver. Sí. Ya está empezando a salir la lucecita esa. Bueno. Bueno, ya sé que no puedo apagar el servidor. Pasa esto. Uy. Así está bien, ¿no? Vale. Bueno, pues como digo, vamos a hacer nuestro test para implementar la compensación de actores, de acciones. Entonces empezamos. Vamos a ver. Debería... No. Cuando... Cuando una inserción falla, debería compensar las previas. Bueno, vamos a partir también. Estamos usando una clase Mother para crear un héroe. Creamos un héroe con 2 poderes. Y también llamamos al método de guardar un héroe con el mismo héroe. Vale. A ver, ¿qué queremos probar? Para empezar, vamos a simular la situación de que uno de las inserciones falla. Entonces vamos a simular la situación de que falla el segundo poder, para luego asegurarnos de que se ha hecho la compensación del héroe y del primer poder. Pues para eso vamos a localizar el segundo poder, héroe, get power, get 1, y nos interesa tener no la clase de negocio, sino la de base de datos. La clase de base de datos se crea a partir de el ID del héroe y de la propia clase de negocio del poder. Con esto, vale. Y aquí tenemos el poder que va a fallar. Vale. ¿Cómo simulamos esto? Vale, pues vamos a hacer primero que cuando llamemos a el dado de poderes con en insert con el poder que falla, entonces nos va a dar una excepción.
Bueno, ya tenemos las condiciones preparadas para el test. Independientemente de que compense o no compense, el error tiene que salir para arriba, porque lo que tenemos que soltar por fuera es que ha fallado algo. Entonces, pues hacemos que esperamos internal error. Puesto que va a soltar un error, nuestra llamada al método va a tener que estar en un try catch, porque queremos hacer aserciones sobre lo que vaya a pasar después de que suelte el error. Entonces, ponemos aquí un try catch. Al revés. Y vale, ¿qué probamos? Queremos probar que se llama al método delete del DAO del héroe. Aquí sí lo hacemos con verify porque en el método, en la clase del repositorio no estamos obteniendo respuestas de las clases del DAO. Por tanto, la manera que tenemos es con verify. Delete. Aquí podemos aprovechar para incluso decir con qué objeto creamos el delete. Podemos hacer un new porque hemos implementado el equals y el hashcode. Por lo tanto, si los campos son iguales, el verify va a funcionar. También tenemos que verificar que se está llamando a el poder. Aquí nos va a dar igual con qué parámetro lo llamemos, porque nos vamos a centrar en que se le va a llamar solamente una vez. Porque queremos verificar que no se llama a los borrados para todo lo que hemos llamado, sino solamente para lo que no ha llegado, no, para lo que sí ha llegado a ejecutarse. Delete con cualquier clase de estas. ¿Qué queremos probar también? Bueno, para empezar, vamos a lanzar, como estamos haciendo un catch, queremos lanzar lo mismo que hemos recibido para que el propio test pueda verificar que es de ese tipo concreto. Nada. Me voy a dar cuenta seguro después. Vale, que no había visto. Gracias. Vale. Más cosas que vamos a probar. Es importante el orden. Nuestra base de datos tiene integridad referencial. No podemos borrar un héroe que todavía tiene poderes en la base de datos. Pues queremos tener la opción de probar eso. Con estos verify no podemos probar el héroe en orden, pero sí tenemos la posibilidad de usar la clase inOrder. InOrder de héroe DAO. Bueno, con esto lo que tenemos es, podemos, si hacemos esto y verificamos que efectivamente, que se prueba primero el poder antes que nada, nos va a fallar si ocurre lo contrario. Pues básicamente ya tenemos un test en el cual vamos a forzar que una inserción falle, vamos a ejecutar nuestro caso de uso y vamos a verificar que se está llamando a los DAO las veces correctas. Vamos a pasar al test, no al test, a la clase. Vale. En una primera aproximación podríamos decidir poner un try catch y en el caso de que falle, si no hemos hecho nada, se supone que antes está en rojo. Yo daba eso por supuesto. O sea, esto es TTD en la vida real, no hacemos siempre la primera vez está en rojo. O sea, obviamente ha fallado, vale. Entonces, en un primer lugar podemos recorrer la lista verificando que, recorrer la lista borrando todos, pero entonces vamos a lanzar borrados incluso para lo que no se ha llegado a ejecutar. Tenemos que, de alguna manera, tener en cuenta qué es lo que hemos ejecutado y tenemos que guardar las compensaciones para ejecutarlas luego. Entonces, si estamos
encapsulando un algoritmo para poder guardarlo en una lista y ejecutarlo luego, eso suena mucho al patrón comando. Entonces, en Java, una manera muy fácil de implementar el patrón comando es precisamente con la clase runnable. Entonces, vamos a crear una cola donde guardemos las compensaciones y después las ejecutamos todas juntas. Si hacemos aquí, vale. Lo primero que vamos a hacer es meter toda la lógica en un try catch, porque vamos a querer probar, bueno, al menos hasta aquí, vamos a querer probar lo que pasa cuando falle. Vamos a refactorizar las inserciones y los borrados para luego meter la lógica de compensación dentro de cada uno de los métodos. Pues lo primero que haríamos sería este insert hero, saco método, y le voy a pasar no la clase de negocio, sino la clase de base de datos. Entonces, esto le llamo con esto. Vale. Lo mismo con la clase de insertar poder, el método de insertar poder. Lo pongo como void. Y lo llamo. Una vez aquí, ¿qué queremos? O sea, en la clase de guardar el R nos desentendemos de cómo hacer las compensaciones, de qué compensaciones va a haber. Simplemente lo que hacemos será llamar al método insert hero con las compensaciones y, espera, aquí, y al método insert power también pasándole la cola de compensaciones. Y dentro de cada uno de los métodos ya nos encargaremos de mandar la compensación correspondiente. Con esto añadimos y con esto también. ¿Qué hacemos en el caso de que haya una excepción? Pues compensaciones para cada una, ejecutamos. Entonces, en el método de insertar poder, insertamos y después de insertar añadimos la ejecución correspondiente, que va a ser delete. Esto no se ejecuta, sino que se va añadiendo a la lista de compensaciones para, en caso de que algo falle, ejecutarse. De la misma manera, añadimos borrar así. Vale. Entonces, tenemos una lista de compensaciones, ejecutamos la lógica y cuando algo falla, las ejecutamos. Vamos a ver si hemos pasado en test. Ejecutamos el test y ha fallado. ¿Qué nos dice? Vale. Esperaba Java internal error. Pues mira, eso puede ser a lo mejor porque no hemos soltado la excepción. Es una cosa que en test nos ha dicho. Vamos a volver a probar. A ver ahora si funciona o no. Ha fallado. Sorprendime. No, curiosamente nos está diciendo que que la excepción, a ver, no, que en vez de la excepción internal error está en una excepción de moquito. Es que está en el primer verify, creo que lo tienes paréntesis. Por compilación no es. No, pero. Vale, verify, de acuerdo. Efectivamente, el segundo. En el verify se pasa al final. Nos está diciendo que lo que hay en ese verify no es un mock, sino. Vale, pues volvemos otra vez.
Está fallando cosas que no pensaba que fuera a fallar. O sea, sé que va a fallar, pero otra cosa. A ver si llego al fallo que yo quería, Verification in order failure. En este caso, por haber hecho el test concreto, nos está detectando un fallo que no habríamos detectado de otra manera, que es que estamos intentando borrar el héroe antes que los poderes. Entonces, como en una cola, cuando recorres la cola se ejecuta el mismo orden que ha entrado, lo que necesitamos es hacer una pila. En Java, la pila no existe en la clase stack como tal, pero sí existe en la clase de queue, que es una cola doblemente enlazada, que se usa como pila. No, esto hace que aquí cambie. Y con solo cambiar el add, de sobra, por un push, vamos a ver si con esto hemos solucionado el test. Efectivamente, pasa el test, pero tenemos que probar en la aplicación a ver si realmente el test nos está diciendo lo que hemos hecho bien o nos está engañando. Entonces, vamos a levantar la aplicación a ver si no se cae el proyector. Vale. Entonces, levantamos, ya hemos insertado a UltraEdu, vamos a meter ahora a el otro héroe que queremos, que no es otro que Codewoman. El nombre privado secreto, que no es que no se sepa, es que la chica se llama secreto, chiste fácil, no tiene ninguna debilidad, y los poderes son Don't Repeat Yourself y TDD. Para ver qué pasa cuando algo falla, vamos a poner este campo lo suficientemente grande para que pase el límite del campo de la tabla de base de datos. Con esto ya debería. No enviamos y... Internal server error nos ha fallado porque estamos insertando un campo de más de 30 caracteres y vamos a hacer el get para asegurarnos que no hemos insertado, y en este get nos sale UltraEdu y nada más. Vamos a insertarlo bien, quitando todo esto, y parece que lo ha insertado bien. Vamos a ver, y ya tenemos a Codewoman en nuestro sistema.